Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Y en este jueves 12 de octubre, Día de la Raza, con un saludo a ustedes que continúan con nosotros, muchas gracias en redes sociales y que están compartiendo estos contenidos informativos de Línea Directa. Y aquí en la mesa de análisis hoy, pues el tema de la carta de no antecedentes penales que va a dar para los comentarios, para las reacciones. Ya de hecho tenemos aquí algunos comentarios. Y saludamos en la mesa de análisis rápidamente a los compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Víctor. Gusto en saludarte, a los compañeros de la mesa y por supuesto al auditorio. Y hoy el saludo va para Cerro Agudo, Mocorito, Sinaloa. Víctor. Eso, Cerro Agudo. Cacahuatera por excelencia. Sí, a ver cómo les va con el cacahuate esta temporada por el tema de la falta de agua, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ojalá saludos a Cerro Agudo, Mocorito, Sinaloa. Bien, Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy jueves. No caigan en la tentación. Casi, no. Viernes. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muy buenos días, compañeros, amigos. Es un gusto saludarlos esta mañana y estamos listos para iniciar con el tema, Víctor. Bueno, pues con 69 votos a favor, el Senado de la República aprobó hace unos días, así sencillamente que ya los empleadores no van a poder solicitar, ya no tendrán que pedir de manera obligatoria como requisito para contratar a alguien que hay muchas personas que pues, tienen derecho a una segunda oportunidad, pero por haber estado en la cárcel o haber sido procesados penalmente, tenían que conseguir una carta de no antecedentes penales y ellos nos estaban topando con pared. Ya no es requisito obligatorio, para bien o para mal. ¿Qué opiniones hay al respecto? Vamos abriendo la mesa con esto. Es para facilitar, se supone, facilitar que se puedan reincorporar a la actividad productiva aquellos que tuvieron pues algún error en su vida y fueron a parar a la cárcel, Jesús. Pues ahí está la modificación a la Ley Federal del Trabajo, Víctor. La presentó, y adivina qué senador era el que estaba encabezando esto. Don Napoleón Gómez Urrutia. Para que no se diga, ¿no? Que no, ¿verdad? Que no trabaja, él trabaja y presentó esta iniciativa en conjunto con un bloque de legisladores donde no solamente votaron los de Morena, hubo otros votos a favor y al final de cuentas lo que se busca es que existe una verdadera reinserción social para las personas que ya cumplieron la condena, ¿no? Y aquí es un tema de verdad polémico, ¿no? Porque lo puedes ver desde las dos aristas. La primera es la reinserción, efectivamente, pero la gran pregunta es, ¿en verdad las personas en los penales cambian el sentido de su vida y una vez pagada la condena regresan a las andadas o regresan a hacer una vida pues por la vía buena, vamos a ponerle de alguna manera? Sí. Dicen los expertos que si no existe condición de reinserción, es muy probable que se vuelva a delinquir, ¿no? Pero si existe una verdadera convicción de reinserción, es decir, que el sistema de justicia en esta modalidad cumpla con su objetivo, las personas necesitan un ingreso para poder continuar con su vida de manera pues honrada y por el camino del bien. Uh-huh. Entonces, en este sentido es que la iniciativa puede traer buenos beneficios o grandes beneficios sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que las personas que salen de la cárcel son generalmente discriminadas. Y hay que recordar que también nuestro sistema de justicia tiene más bien muchísimas injusticias, Víctor. ¿Cuántas personas no han purgado penas por delitos que no cometieron, aun cuando existan sanciones o en pleno, ¿no? Entonces, es de verdad un tema muy polémico, porque del otro lado, imagínate también tú tener que contratar a una persona que estuvo por fraude o por robo, ¿no? Por decir algún delito nada más. Esa es la otra cara. Y luego, que es la otra cara. Entonces, de verdad que es polémico y entiendo que esto en la sociedad tenga múltiples aristas de cómo abordar. Sí, lo cierto es que las personas que salen de la cárcel, pues sufren primero el demérito social. Claro. ¿Sí? O sea, ya te ven como delincuente toda la vida, ¿no? Tienen derecho, claro que sí, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, pero Juan, pues está la otra parte, ¿no? Hay personas que pues difícilmente cambian, salen de la cárcel y siempre están buscando una oportunidad para pues seguir en lo suyo, que es la delincuencia, y ahí es donde las empresas pues no se quieren arriesgar, ¿no? Como dice el presidente, que la vida pública tiene que ser cada vez más pública, pues eso dice el presidente. Sí. Con este tipo de iniciativas, al final del día pues, están ocultando parte de la información pública. Puede ser bueno o no, depende del cristal donde se mire. Yo siempre hablo más que si es bueno o malo, consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que va a traer esta iniciativa? Y me pregunto, ¿por qué quedarse nada más en los no antecedentes penales? ¿Por qué no también quitar de una vez? Por ejemplo, estuve revisando aquí varias ofertas
de empleo, ¿por qué no quita la edad? Tendría que quitarlo, también es discriminación, ¿no? Entonces, por ley tendrían que quitar que se pida la edad, es discriminación por edad. Número 2, por sexo. Tendrían que quitar también por sexo la discriminación. Pero en tema de la edad, ¿dónde es donde más pega? O sea, no mayores de 40 años, ¿no? De pronto algunas empresas. Pero insisto, estoy hablando de discriminación. Si lo utilizan estoy utilizando el mismo argumento. Si utilizan el argumento por las personas que estuvieron en tema de cárcel, también hay un tema de edad de discriminación ahí. Tema de sexo, dice algunas aquí oferta de empleo dice sexo masculino, femenino. También ahí hay una discriminación. Tendría que siguiendo el mismo argumento, repito, no estoy a favor o en contra, nada más siguiendo el mismo argumento. No, pues es válido, sí. Voy a ir más allá. Para el análisis, sí. La escolaridad tendría que ir más allá. Porque a lo mejor hay personas que no tienen un título de secundaria, pero tienen las habilidades que con un examen perfectamente pueden procesarlo. Entonces también la escolaridad tendría, porque no hay ninguna ley que te diga que tienes que contratar a personas, solamente en aquellas profesiones que se necesita cédula profesional, ahí sí, médicos, contadores, arquitectos, ahí sí hay una ley para poderlo hacer, pero no, por ejemplo... Abogados también. Sí, no, hay profesiones que se necesita cédula, pero por ejemplo para un vendedor en una tienda, no hay ninguna ley que te diga que tiene que tener secundaria, prepa o primaria. También tendrían entonces... Estoy hablando de... Sí, porque efectivamente... Nomás para cerrar. Lo que se publica en las ofertas de empleo, muchas de esas serían consideradas discriminación, igual que la... Sí, porque ese es el tema, Armando, la no discriminación. Ese es el tema con esta reforma. Ese es el tema, pero mira, a ver, se está promoviendo una verdadera reinserción social de las gentes que han tenido la desgracia de caer en prisión. Y bueno, esa carta de no antecedentes penales pues coarta muchísimas oportunidades de personas que en verdad desean aceptar su error, lo pagaron con días, años de cárcel y bueno, quizás regresen con el ánimo de reincorporarse a la sociedad como unos ciudadanos comunes y corrientes. Sin embargo, el estigma les va a pesar sobre de ellos toda la vida. A ver, esta eliminación de carta de no antecedentes penales ¿es laboral o también incluye en el servicio público? Porque por cierto, nos aclara Axel que falta que sea ratificada en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, porque ahí se ha aprobado totalmente. Es correcto, está todavía. Pero estamos ante una disyuntiva de saber, a ver, una persona que salió de la cárcel por un delito determinado podrá aspirar incluso a ser electo en un cargo público. ¿Te refieres a políticos corruptos? No. Por ejemplo, que ya estuvieron procesados. Pues, por supuesto, todo en general, políticos corruptos y ciudadanos que pueden venir desde prisión a reincorporarse a la sociedad y, bueno, que se consideren con un valor suficiente en conocimientos en materia de gestión, de lo que tú quieras, que el pueblo, su comunidad, su municipio se lo reconozca y que alguien lo aliente a buscar una opción en el servicio público. Esta carta, pues prácticamente le coartaba. Cuando no la tenía, la carta de no antecedentes penales no podía cubrir ese requisito, por lo tanto no podría incorporarse a la vida pública, para participar en la vida política. Entonces, no sé si la eliminación de este documento tan importante también vaya incluido en esta reforma a la Ley General del Trabajo. Eso es, Jesús. A ver, el que sale de la cárcel, le dan su carta de liberación, ya pagó su delito, ¿no? Ya está en paz con la sociedad. Al final de cuentas, cualquiera que haya sido la sentencia, si cubres tu tiempo en la cárcel, ya pagaste el delito. Sí. Y no conozco a nadie que por gusto quiera estar en la pinta o en la peña. O sea, los que están ahí, de verdad, es un tema complicado. Por más que se quiera decir que adentro se vive... No. Es un tema muy complicado para la gran mayoría de las personas que están ahí. Y no solo para ellos, sino para sus familias. Las personas que, además, pierden en la mayoría de las veces el ingreso si es un padre de familia, ¿no? Cada uno, luego, además, las circunstancias de por qué terminan ahí, pues es múltiple, ¿no? Porque también hemos visto que las personas sentenciadas, y eso lo dice varios estudios, no siempre son las personas que cometieron los delitos como tal, sino más bien aquellos que no tuvieron para pagar sus abogados, ¿no? Esa es la punitividad en México. Que es el mayor pecado en las cárceles. Sí, porque hay otros que se roban otro tanto y ya les salen de manera más fácil. Bueno, al final de cuentas, ¿a qué voy con todo esto? Nuestro sistema de justicia está orientado al castigo, ciertamente, pero también tiene que entenderse que en algún momento
estos delitos que se pagan ya en la cárcel, pues tiene que haber un modelo de reinserción justo para que estas personas tengan esta opción para seguir adelante con su vida, ¿no? Eso es, por un lado, y está bien, lo que comentas me parece que es válido, pero por otro lado también hay quienes afirman que, como ya sabemos, las cárceles en México no son precisamente modelos de rehabilitación o reinserción social. Sino universidades. Universidades del crimen o de la delincuencia. Que quien entra ahí era más o menos, digamos, un delincuente, primo delincuente, a veces por un robo simple vas a la cárcel porque no tienes quien te defienda, no tienes dinero, y estás 2 o 3 años en la cárcel y ahí se gradúan, es lo que algunos comentan. Y efectivamente sucede, hay casos así, que entrando en la cárcel pues se perdió completamente, salió a seguir delinquiendo. Muchos casos lo vemos, que muchos delincuentes detenidos estuvieron 3, 4 años en la cárcel y los vuelven a agarrar con lo mismo. No necesariamente están buscando empleo, porque en principio pues saben que difícilmente se los van a proporcionar la oportunidad, y los vemos de nuevo ahí reincidiendo, ¿no? Que en este escenario, pues, ¿qué tan probable es que reciban oportunidades en un empleo formal o en una empresa, Juan? Sí, repito, creo que la iniciativa pues, es buena porque busca evitar la discriminación, pero no me quiero, repito, meter en este único tema. Sí, genera discriminación, pero yo me quiero ir más allá. El derecho de las empresas para contratar a alguien con el perfil adecuado. Sí, repito, sí tienen discriminación, no lo voy a negar, obviamente, la gente que estuvo en la cárcel, desde luego que sí, pero tratando de evitar eso, entonces tendrían que ser parejos y evitar todo lo demás, lo que hablábamos ahorita al inicio del programa, al menos en mi intervención, que hay muchas cuestiones, muchos requisitos que vienen dentro de las ofertas de empleo que podrían ser consideradas como objeto de discriminación. Mi pregunta es, ¿por qué unas sí y otras no? Eso también es discriminación de parte de los legisladores. Únicamente está revisando el tema de las personas que pagaron cárcel y ya salieron libres, como dice Jesús, que ya pagaron su deuda con la sociedad. Estoy de acuerdo. Es discriminatorio que no los contraten, sí, pero también es discriminatorio que no contraten, repito, a personas mayores de 45, personas que no tengan la preparatoria, hombres o mujeres, depende del cargo. O sea, hay muchas cuestiones dentro de las ofertas laborales, repito, te estaba viendo ahí, que podrían ser consideradas de esa manera. Incluso también ahí que no tengan tatuajes, etcétera, etcétera. Hay muchas variables cuando se oferta un empleo. Mi pregunta es, ¿por qué única y exclusivamente darle la importancia a esto? Si vamos a darle, ¿cuál es el rasero para decir este tema sí es discriminatorio y este tema no? Ahorita vemos el tema de los tatuajes también, porque es muy común que una persona tatuada pues no reciba oportunidades, que por el solo hecho de llevar un tatuaje ya no te dan oportunidad en un empleo. Armando. A ver, hay que puntualizar las cosas. Esta reforma a la Ley General del Trabajo no necesariamente está obligando a los empleadores para no ser calificados como gente que discrimina a las personas. No los está obligando a contratar personas que hayan tenido antecedentes penales. Lo que esta ley está abriendo el espacio es darle oportunidad para el patrón, el empleador que quiera, o darle la oportunidad a una persona. Yo creo que estás un poquito... No, ni siquiera me dejaste terminar. A ver, estoy un poquito, porque ya vas para tu crítica, por eso te dije. Tú no aceptas críticas, entonces échale para adelante. No, me interesa, dímelo. No te interesa, sí. A ver, es que dijiste no, pero... Lo que está planteando es elimina el requisito de la carta de antecedentes penales, nada más. Eso es lo que me refería, Víctor. Ajá. Que la elimina, pero no obliga al empleador. No, claro. Entonces el empleador queda en la posibilidad de decir acepto o no acepto a alguien con antecedentes penales. ¿Cómo vas a ver el empleador? La pregunta es ¿cómo vas a ver el empleador que tuviste antecedentes penales? ¿Cómo vas a ver? No vas a ver, por supuesto que no vas a ver, menos ahora que no necesita la carta. Por eso. Pero es discriminatorio si a él le dicen ya estuvo prisionero, ya trae antecedentes penales, no puedes emplearlo, y él le rechazara la oportunidad. Hay una pregunta, Jesús, para ti, aquí en la audiencia. Una persona dice que estuvo preso por abuso sexual infantil. Uh-huh. ¿Estarías cómodo que después de cometer ese delito se le dé trabajo en una guardería, por ejemplo, o en un kinder?
Pues es que mira, Pregunta. en principio tendría Sí. que tener un perfil y el empleador tendría la oportunidad de buscar los antecedentes. A ver, en un proceso de selección serio no necesitan la carta de no antecedentes penales para saber que tuviste cualquier tipo de cosas, ¿no? Claro. Cualquier tipo de asunto. Sí, sí. Uno esperaría que en una escuela, o en una escuela, vamos a ponerlo, ¿no? Los procesos de selección lleven a tal punto de saber cuál es el perfil óptimo, Sí. ¿no? Entonces, si nos ponemos a clasificarlo de esa manera, ¿no? Pues podríamos decir, no, evidentemente no en ese empleo, pero sí en cualquier otro empleo, o en otro empleo donde no tenga, por supuesto, cercanía con eso. En Estados Unidos, por ejemplo, si tienes cierto tipo de delitos y eres condenado por cierto tipo de delitos, hay situaciones en las que ya no puedes trabajar, pero no por eso no en todos los empleos. Pues, Aclara, ¿no? Sergio, ¿No? que es quien te hizo la pregunta, no sé si quedaría satisfecho con la respuesta, pero dice, entiende la no discriminación, que ese es el espíritu de esta reforma, pero no es un tema sencillo, termino, todo puede funcionar con parámetros y límites, lo que acabas de mencionar. Hay un dato bien importante, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, se enfrentan a una doble discriminación cuando salen, ¿no? Las mujeres que fueron personas privadas de la libertad, Sí. ¿no? PPLs. Bueno, resulta que hay un dato en México que menos del 1% reincide, Víctor. Las mujeres que salen de la cárcel no reinciden en actividades ilícitas porque encontraron un camino, pero ¿sabes cuál es una condicionante para no reincidir? En el 100% de los casos, que tengan un empleo. Sí, claro. ¿No? ¿De qué? No lo sé, ¿no? Pero que tengan un empleo. El empleo es fundamental para la buena vida. Vamos a hacer una pausa en radio, nos quedamos en redes sociales sin comercial. Estamos hablando precisamente de la Carta de No Antecedentes Penales, que ya se aprobó en el Senado eliminar como requisito este documento para encontrar un empleo. No lo tendrán que exigir ya los empleadores. Nos comentaba Axel Avendaño, oportuno apunte, pasa a la Cámara de Diputados, vamos a ver si se aprueba en la Cámara o si le hacen, también puede, como Cámara Revisora, puede hacer algunas modificaciones. Y se está planteando aquí en la mesa, pues que también se incluyan otros temas que tienen que ver con la discriminación laboral. Vamos a continuar y si tenemos comentarios, vamos a revisar los comentarios. Regresamos con esto después de la pausa en radio y nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Aquí seguimos. Estaba leyendo en El Economista una nota de hace unas horas. Traen este tema. El tema está, digamos, discutiéndose. Y aclaran que hay un aspecto importante. La Carta de No Antecedentes Penales como requisito para obtener un empleo en el sector privado y en el sector público se está planteando. Las modificaciones se relacionan con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia y aunque el Senado avaló prohibir que los empleadores soliciten este documento, hay algunas excepciones. Son 4 situaciones específicas. Una de ellas es cuando el documento lo soliciten autoridades administrativas o judiciales para una investigación criminal, ¿sí? Cuando sea necesario ejercer un derecho o cumplir con un deber legal. Son 4 en total, pero hay excepciones. Juan. Sí, claro, sí, obviamente todas las leyes hay excepciones. Sí, es un tema interesante. Ahorita regresando al corte voy a platicar. Es el mismo ejemplo que pone la radioescucha, lo quiero ampliar. No sé si sea bueno o malo, es complicado ponerle un adjetivo. Sí hablar, insisto, de las consecuencias de lo que puede suceder y si estamos como sociedad de acuerdo en aceptar esas consecuencias, porque a veces no hablamos de eso. Y este caso de los no antecedentes penales es, decía Armando, es que queda en derecho del empleador de contratarlo o no. Sí, pero no tendrá una información adicional para poderlo contratar o no. Bien decía Jesús, por ejemplo, el caso de alguien acusado de fraude y estés contratando un contador, llegas, reúne todos los requisitos, trae experiencia, etcétera, etcétera, y te parece correcto, pero no tener una carta de antecedentes penales. Pero la carta de no antecedentes penales no dice el delito por el cual fuiste sancionado. No importa, pero al menos sabes que estuviste en la cárcel y que ya tienes, bueno, otra vez. Enciendes una alerta. No, exactamente, ¿no? Y ya le preguntas, oye, ¿por qué estuviste en la cárcel? O sea, ya sabes que ahí hay En una la solicitud podrías preguntar también, tu contratante, ¿no? Oye, ¿estuviste preso? Y él te puede responder sí o no. Pero ahorita yo ¿Se hablo... puede mentir también? Sí, Claro, yo como en todos los procesos. Sí, pero ¿no? con una carta de no antecedentes penales ya no miente, ya hay un documento, insisto. Tiene razón eso de que esto y que lo otro. Yo estoy hablando de situaciones que se van a dar en la vida real, en el hecho al hecho y en el trato al trato.
¿Cómo lo vamos a enfrentar? No hay que defender que si esto, no, va a haber un hecho, este tipo de ejemplo va a haber un montón. ¿Cómo lo vamos a tratar como sociedad? En lugar de meritar de que no van a existir eso. Sí van a existir estos ejemplos. ¿Cómo los vamos a tratar como sociedad? Sí. Es lo único que estoy poniendo. Armando. Pues sí, ahí es responsabilidad del contratante. Sí, desde el momento en que te llega una persona, por supuesto que vas a tener la necesidad de investigar su perfil, por lo menos hasta donde te dé tu capacidad de investigación. Ahora ya a través de las redes sociales se facilita mucho rastrear el origen, la personalidad, la familia, la historia de vida de las personas. En ese caso, el patrón, te llega una persona a solicitar trabajo, yo creo que pues cita en esa facultad de investigarlo y resolverle en base al resultado de esa auscultación social que realizaste para saber el origen. Pero normalmente cuando llegan a son empleos de responsabilidad menores, porque si viene uno como profesional a solicitar un empleo, pues ya prácticamente se acorta la necesidad de investigación, porque ya tiene un título o una profesión. Si no está titulado, por lo menos trae una historia de estudios en una universidad, en una preparatoria donde ya cursó, y pues eso quiere decir que está buscando un espacio importante, y difícilmente, pues claro que hay de todos, ¿no? Pero difícilmente un profesionista va a llegar a pedir chamba con antecedentes penales. Los hay, ¿no? Sí. Pero no es tan común. Bien, estamos regresando del corte en radio, nos reincorporamos a la transmisión justo en este momento. Bueno, estamos de regreso después del corte en radio. Acá llegan algunos comentarios rápidamente. José Valenzuela, saludos, gracias por estar en la mesa nuevamente. Que dice pues que aprueben una ley para que les den trabajo a los que tienen 45 años o más. Ya lo comentaba Juan. Sí, es que es cierto, ¿sí? Hay un problema en el sector empleador. Si no tienes experiencia, no te contratan. Y si tienes experiencia, pero tienes más de 40, 45 años, tampoco te contratan, ¿no? Y el joven dice, pues es que, ¿cómo voy a tener experiencia si no me dan trabajo? El primer empleo cuesta mucho trabajo. Hoy hay algunas herramientas que las propias universidades o incluso instituciones de bachillerato técnico, tecnológico, están fomentando esa relación con los sectores productivos, y las prácticas profesionales permiten que los jóvenes se vayan insertando desde antes de salir de la escuela y ya tienen sus relaciones laborales. Muchos trabajos, empleos, los dejan ahí, van a hacer sus servicios, son buenos, demuestras que puedes y te dan el empleo. Y ya tuviste tu primer empleo, porque eso para los jóvenes es muy difícil. ¿Qué experiencia tienes?, te preguntan, ¿no? Entonces, vas saliendo a la universidad, pues no tienes experiencia y difícilmente consigues trabajo. Pero y los mayores de 40, 45 años, pues también están batallando. Acá nos comenta Rafa, dice, saludos, algunos requisitos, como comentaban, la edad se debería de modificar, por ejemplo, una constancia médica de la condición física del solicitante. Que también es discriminatorio. También. Bueno, ¿y si el empleo es para salvavidas? O si lo quieren, dice, incluir el intelecto, dice, la capacidad de cada persona. Bueno, para eso también hay algunos métodos en las áreas de recursos humanos para saber si... haces un examen de conocimientos específico del cargo, sí, y tantán, sí, ¿no? Sí, y algunos psicométricos también. Sí. Acá también nos comenta Marisela Angulo, es muy importante que eliminen este requisito de la edad, dice, es discriminatorio, desde los 35 años ya no te quieren dar trabajo, a las personas las inhabilitan para desempeñarse en un empleo. Y con respecto a la carta de no antecedentes penales, sería muy bueno que eliminen también, como quieren, que se rehabiliten si no les dan la oportunidad. Esto está en la Cámara de Diputados, podría aprobarse. Marisela, su comentario es para darle oportunidad de que hagan una vida legalmente como debe ser, pues tienen que conseguir empleo, ¿de qué otra manera? Pongan una ley, dice, para los mayores de 45, también coinciden acá. Pero ¿qué pasa, dice, con los políticos que delinquen? Acá nos dice, en el caso de René Bejarano, dice, sin carta de no antecedentes penales, pues sigue activo en la política nacional. Bueno, hay varios casos. Estoy leyendo comentarios, esto lo comenta Jorge Luis Ibarra.
Jesús Uribe, caen en prisión y esa misma es una academia para hacer más fuerte la delincuencia o al delincuente. Bueno, ahí están los comentarios. Jesús. Bueno, me quedé yo. Perdón. Sí. Sí, siempre ando norteado aquí. Sí, no pasa nada. No, la parte esta, repito, de las consecuencias. Cuando tú vas a la cárcel, sí, evidentemente pagaste ya pagaste tu cargo con la sociedad, ya lo pagaste. Pero también tienes que tener una consecuencia más allá para entender que tus acciones van a tener consecuencias. Esta es una, por ejemplo, el empleo. Sí, quitarle el poder a los empleadores de tener información, repito, información de dónde viene cada persona es muy importante para ellos. Porque, por ejemplo, este caso que hablaban de esta persona acusada de los niños, por ejemplo, no que es repetirse al extremo, siempre que hay un ejemplo hay que irse al extremo. Por abuso sexual infantil. Sí. No todas las empresas tienen la capacidad de hacer un análisis. Hay incluso hasta personas que pueden contratar a alguien para que cuide, no sé, cuida a mi mamá y la contrata para que cuide a su mamá. Y ahí hay niños, por ejemplo, por decir algo, hay niños que no tienen nada que ver el empleo con los niños, pero hay niños. Ahí, al no tener ya una carta de antecedentes penales, un red flag que te levantara de esto, y no eres una empresa grande para poderte andar checando de dónde vienes y cómo, ya le estás quitando información al empleador. No digo que sea bueno o malo, estoy hablando de las consecuencias del mundo real, de un ejemplo de la vida real. De estos vamos a tener muchos. Armando. Mire, yéndonos al meollo del asunto, esto de las no antecedentes penales, sí hay... La realidad es que hay muchísima gente más mala sin antecedentes penales que muchos que están adentro de la cárcel. Es real eso, y hay que decirlo. Las modalidades del delito, hay muchas modalidades del delito. La gama de delitos es amplia, la clasificación de los delitos también es importante, porque, bueno, ahorita hablamos de la guardería, pues por supuesto, un acosador sexual, un abusador infantil, pues tampoco va a ir a pedir en una guardería trabajo. Ahí se ocupa otro tipo de perfiles, psicólogos, gente educadoras. Pero, por ejemplo, en las modalidades del delito, todos son un riesgo para la sociedad. Los que han estado en la cárcel, por ejemplo, aquí tengo una pequeña lista de posibles de delitos. Asociación delictuosa. Hay muchos que te pueden, de alguna manera, quedas entrampado en la maraña de un delito como parte de una asociación delictuosa sin que seas un gran riesgo para la sociedad. O sea, y ya pasas a ser delincuente. ¿Por qué? Porque estás etiquetado y fichado como delincuente. Por ejemplo, el lavado de dinero es otro delito considerado grave que también está ahí, y que librado una vez salido de la cárcel una persona acusada de lavado de dinero, pues no necesariamente es un riesgo para la sociedad. El homicidio culposo, también, que todos estamos en riesgo de caer en un delito de esos. ¿Por qué? Porque conducimos un vehículo, provocamos algo, un fallecimiento, por desgracia, y bueno, si no tienes capacidad económica y jurídica para defenderte, vas a ir a dar a la cárcel, y eso tampoco es un riesgo para la sociedad. Jesús. Sí, yo creo que el delito se castiga conforme al daño social. Y por tal, las penas van en condición de eso, qué delito cometes. Quedar marcado el resto de por vida sería confundir la justicia con la venganza, ¿no? Porque en algún momento determinas que ya se acabó tu crimen, que ya lo pagaste. Y ahora en situaciones específicas, nada más como para ponerlo en contexto, y decir, es que imagínate, vas a contratar un multihomicida que tiene 40... A ver, si hay una persona multihomicida no va a salir de prisión, va a tener 90, 100 años de cárcel. Una persona que comete una violación agravada contra menor de edad, 40 años de cárcel, ¿no? Entonces, si lo cometió a sus 20 años, va a salir a los 60, va a salir a pedir un empleo como tal. Pues hay que como situarnos en nuestra realidad del marco jurídico nacional en el que estamos y decir que, pues, o sea, estamos hablando más bien, ¿quiénes salen de prisión, Víctor? Y de los delitos políticos menores. Aquí mencionan, ¿no?, a ¿no? Felipe Calderón, dice, sigue activo en la política. Yo pregunto, ¿cometió algún delito? Que yo sepa, no. Mediático, Que- nada más. No Lo tiene usa, carta de pero antecedentes penales. Que yo sepa, ningún no tiene expresidente, ningún delito. o sí, No, ninguno. algún expresidente ha No. sido procesado penalmente. Por el juicio histórico, tal vez. Bueno, ¿no? sí. El que asumió la responsabilidad histórica del 68. Bueno, pero no más, ¿no? Pero No bueno, más. pues algún Pero político que quiera buscar empleo, pues no ocupan carta. Entonces, centrándonos, ¿quiénes salen de la cárcel, no? Pues aquellos de delitos menores, ¿no? Sí. Robos, que son los más... ¿Quiénes están en la Fraudes, cárcel? Fraudes, sí. robos.
¿Hay reinserción sobre ello? Pues yo creo que sí, no es lo mismo. No, comentaba Armando, por ejemplo, un delito homicida, como el homicidio culposo, que tú atropellas a una persona, por ejemplo, o sea, ahí evidentemente no hay dolo. En ¿sí? un año sale Exacto. Mario Aburto. En el 2024 Sí. aparentemente va a salir. ¿Quién Mario le va a dar Aburto. empleo a Mario Aburto? Le van a dar empleo a Mario Aburto, es decir, podrían contratar. ¿Tú lo contratarías? Algún ¿Tú, editorial- ¿Algún editorial Depende para para hacer qué. un libro? ¿Tú contratarías a Mario Aburto? Depende para qué, ¿no? O sea, depende Depende. el empleo que esté solicitando. De ingeniero no. Porque no tiene el documento como ingeniero, como tal. Entonces, es evidente. ¿De que hay guarura? Pero cosas con que esos sí, cosas que no. antecedentes, bueno, Enrique Corrales dice, tu empresa es como tu casa y tú decides quién entra o no. Claro. La carta es un método que ayuda a encontrar perfiles serios de empleados. Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo. Mi pregunta es, Sí. ¿le preguntaron a las cámaras empresariales qué pensaban de esto? ¿Hubo un pronunciamiento del sector empresarial al respecto o una vez más los legisladores se la aventaron así por sus pistolas, ¿no? Yo creo que aquí evidentemente los empleadores también entienden esta situación. Es más, hay un déficit a veces de trabajadores que necesitan mano de obra y a algunos les parecerá correcto contratar a las personas que tienen esta situación. Pero la pregunta es, ¿hicieron las consultas con el sector Y yo lo empresarial? cambiaría. El sector privado se acercó al Senado de la República a cabildear también, a decir, señores, a ver que aquí tenemos una opinión. No sabemos si se hizo una consulta, si hubo reuniones, en realidad yo no lo sé. Pero en estos asuntos, pues sí, debe haber por lo menos una consideración, una reunión para ver qué opinan, ¿no? Porque son los empleadores. Kiki Sainz dice, considero que la carta en sí no es discriminatoria, que una empresa al terminar el análisis del perfil de la persona que va a contratar, resuelva no darle el trabajo por tener antecedentes penales, si es discriminatorio, si ese es el factor principal, si es la razón. Acá también nos dicen, dice, pues yo no contrataría a un político, dice, para un cargo en mi empresa. Bueno, pues Con o esos sin son- antecedentes penales. Con o sin antecedentes. Hay políticos con Que ni antecedentes una barroca de penales y esquina pueden otros llevar. que no tienen antecedentes. Hay que decir, en todos lados hay. Armando, contigo. Sí, por supuesto, hay de todo. Pero mira, aquí yo creo que la realidad es que los patrones tienen la última palabra, los empleadores. Ellos tienen que pues revisar el perfil, como lo comentábamos ahorita, lo comentó Juan acertadamente al principio. Tienen que ser la parte patronal, el empleador, el que va a auscultar el historial de vida de la persona que llega. Y quizá si ve que el delito cometido le encuentra antecedentes penales y ve que el delito cometido no representa un riesgo para la función que le piensa asignar a la persona esa, pues yo creo que está en su derecho el solicitante y el propio empleador de decirle, bueno, te damos otra oportunidad, aquí no discriminamos, tú ya vienes con un proceso de reinserción y bienvenido de nueva cuenta al sector productivo, ¿no? Aquí dice Alberto Bobadilla, precisamente, ya va a salir Mario Aburto. Sí, mira, A ver quién le por da ejemplo, chambita. a ver, va a salir, Sí. ¿y qué va a hacer? ¿No? Si no tiene empleo, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¿No? Pensándolo en que todos necesitamos trabajar para vivir, ¿no? O que lo va a mantener el Estado, ¿o qué? El autoempleo. Si yo tuviera, por ejemplo, un restaurante, ¿puedo contratar a Mario Aburto para que esté en cualquier condición de su trabajo? Por supuesto que sí. O va a matar a un comensal, solo porque estuvo en la situación en la que estuvo. Por supuesto que tiene la oportunidad de reinsertarse socialmente y debe de tener una fuente de empleo. Ahora, estará en mi decisión de en qué área lo puedo contratar y para qué puede servir según sus características o capacidades como en cualquier otro, pues, ¿no? Eso es. Acá nos... saludos, Luis Cervantes, hasta Dallas, Texas, Estados Unidos. Escuchándolos, dice saludos a Nuevo San Miguel, Sinaloa. Francisco Zazueta dice, no por esa información que el empleador quiere tener, está discriminando, no por solicitar la información. No es algo fundamental que debas tener en cuenta para contratar, ya que haces un trato diferenciado con base en cada caso, en cada persona. Comentario Así, rápido. 30 segundos. Con Mario Aburto sabemos que estuvo en la cárcel, pero si tú no sabes que estuvo en la cárcel, pues es complicado saber dónde la acomodas. Y número 2, algo más sencillo, está bien, eliminemos la carta de antecedentes penales, pero que el gobierno abra una base de datos
de quién es, para que pueda consultarlo quien quiera, de quién pagó o no una condena, dependiendo, ¿no? Digo, eliminar una cosa, pero Sí. haber una base Son de asuntos que tendrán que revisar en la Cámara de Diputados. Acá nos comentan en YouTube, la carta no garantiza nada para el empleador. Deben estar atentos al desempeño de sus trabajadores. 30 segundos, Armando, nos vamos. Bueno, yo creo que hay que esperar si hay algunas nuevas disposiciones en esta ley ya en el Congreso de la Unión cuando vaya a aprobarse, y si es así, pues quizá haya una nueva oportunidad para seguir discutiendo ya con bases más concretas. Bien, pues nos vamos con esto, Jesús. Muy bien, nada más rápido. En el tema de los tatuajes, por ejemplo, Sí. ¿no? En Estados Unidos puedes tener el tatuaje que quieras, pero si es de pandilla o de un símbolo nazi, prácticamente no estás contratado, ¿eh? ¿Qué les parece si en otro momento tratamos el tema de otros aspectos que discriminan a los trabajadores, como este tema de los tatuajes? Que en México, pues muchas empresas, si llevas un tatuaje a la vista, no te contratan. Depende si es un tecolotito No, o traes una suástica, bueno, ¿no? hay empresas que así traigas un tatuaje a la vista. Un no te aretito, contratan. una trenza. Ya lo veremos. En su momento, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a toda la producción y gracias a usted por su compañía. Pásala bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.